Bien, buenos días. Vamos a comenzar con la presentación del paper de hoy día que lo presentará la doctora Roxana Galloso. Adelante, doctora. Gracias, hola, buenos días a todos y a todas. Yo elegí un paper que después me di cuenta, porque debo ser honesta, que no era de neuropatía diabética propiamente tal, pero la gran mayoría de los estudios que están incorporados en esta revisión sistemática son respecto a polineuropatía diabética propiamente tal. Y me interesaba revisar hiperalgésica porque además de que eh, me, me interesa particularmente las complicaciones crónicas neuropáticas. Creo que este es un tema que trasciende, que no siempre tenemos claro que existe evidencia en este minuto. Este es un estudio, una revisión del año 2020, de manera que recoge casi todos los estudios que están realizados hasta este momento y recoge un par de cosas interesantes respecto a algunos tratamientos nuevos e innovadores. Así que es un paper corto que yo en realidad se los voy a contar en un par de minutos. Se trata de este estudio que fue publicado en una revista de dolor, de terapia del dolor, y que está publicado ahora en el 2020 y es una revisión sistemática, no es un metaanálisis. El objetivo de este estudio fue revisar y evaluar la evidencia disponible en ensayos clínicos controlados, y eso también debemos considerarlo desde el principio. Aquí no se incorporaron series de casos, ni cohortes, ni ensayos clínicos no controlados, de manera de que eso hay que tenerlo claro desde el principio porque hay harta información respecto a, eh, a terapia del dolor en neuropatía, en general en neuropatía y también en neuropatía dolorosa en diabéticos, pero mucha de ella está recogida en estudios no controlados y no randomizados, lo cual disminuye la capacidad de evidencia del estudio. De manera que este estudio recogió solamente esos trabajos. ¿Qué es lo que hicieron? Como todo estudio, como toda revisión sistemática, partieron ellos haciendo una recogida de datos. Esta recogida de datos se hizo con términos METS, que eso también hay que tenerlo claro porque la metodología en las revisiones sistemáticas pretende que nosotros, si hacemos la misma técnica metodológica, tengamos la misma cantidad y distribución de trabajo. Ellos usaron dolor, neuropatía y polineuropatía, por lo tanto incluyeron todos los tipos de neuropatía y que fueran randomizados y controlados. Y usaron el PubMed y los clinical trials, que es un repositorio de ensayos clínicos controlados, que por cierto es obligación, en realidad es deseable que cualquier estudio clínico, ensayo clínico sea incorporado a este sistema de registro. De hecho, nosotros podríamos revisar en este sistema cualquier trabajo que esté hoy día en desarrollo, de manera de que una vez que ha sido aprobado para su ejecución en los distintos sistemas internacionales para hacer ensayos clínicos, estos trabajos deben ser incluidos en esto, de manera que este estudio incluyó también algunos que estaban por publicarse. Entonces ellos, a propósito de esto, revisaron estos términos METS y los filtraron por ensayos clínicos, de manera de que fueron randomizados, controlados y ensayos clínicos. Tuvieron 424 estudios de esa base de datos y si ustedes se fijan, hubo 114 estudios que no estaban en PubMed y que estaban en Clinical Trials. Y estos fueron filtrados para revisar aquellos que habían sido completados, aun cuando no estuvieran todavía incorporados en la base de datos de PubMed. Esto, del total de estudios, voy a salir de aquí porque no se ve, del total de estudios, me voy a correr para acá, se hizo una evaluación, que es lo que tradicionalmente se hace como criterio en los metaanálisis, y es que se hace entre 2 o 3 investigadores la misma técnica para el análisis de los estudios y se compara el resultado de ellos.
Esto se hace tanto para el análisis de la metodología de recogida de los estudios, como después para la lectura crítica que se hace de cada uno de ellos. O sea, siempre se hace con 2 o 3 investigadores la metodología de recogida de datos. Después de esto se obtuvieron entonces 538 estudios que fueron identificados para ser analizados. Una vez que se obtuvieron estos 538, se les aplicaron los criterios de inclusión, ahí hay un error, y de exclusión. Los criterios de inclusión eran que tuvieran algunos de estos elementos de inclusión que estuvieran referidos a neuropatía, que fueron originales. Se les aplicó una evaluación, que es una técnica para evaluar, existen varias técnicas, pero esta es la de Haddad, que es para evaluar si el ensayo clínico estaba metodológicamente bien realizado, que fuera el dolor, la disminución del dolor como endpoint primario de cada estudio, que tuviera lo menos 10 pacientes por cada rama, que tuvieran análisis completo, que fuera el análisis duplicado siempre a la misma población, y que tuviera un enfrentamiento o sea, que fueran tratamientos farmacológicos los que estuvieran involucrados. Existe un análisis también de no farmacológico. Este score de calidad tiene que aplicarse siempre a todos los estudios para ver si en realidad cumple con los criterios para ser elegible. Los que cumplieron con todos estos análisis fueron excluyéndose, estos son los que se excluyeron, fueron 204 estudios que finalmente se incluyeron con los criterios de elegibilidad. Y de esos se sacaron, con los criterios de exclusión, otros 123 estudios que no cumplían en realidad con los criterios de inclusión. Y se adicionaron a estos estudios 2 adicionales que fueron obtenidos por en las bibliografías de estos estudios. Bien, que lo que a veces uno utiliza como criterios de inclusión en las revisiones, uno revisa abajo la bibliografía y a veces hay estudios que están en la bibliografía de un estudio que no están contenidos en las fuentes originales. Y esto es lícito colocarlos cuando uno lo declara en la metodología. Después de todo esto, se analizaron 83 estudios a los cuales se les realizó una revisión, una evaluación de calidad y de nivel de evidencia, y se realizaron además a esos 83 estudios en lectura crítica. Para analizar el nivel de evidencia de las conclusiones obtenidas de este grupo de estudios, que fueron 83, se utilizó un nivel de evidencia que ellos referenciaron a propósito de que se usa para la terapia del dolor, que es básicamente, por eso es que está puesto como ASIP, que yo recorté aquí para que ustedes lo vieran, que son los niveles de evidencia que tienen que ver con la calidad del estudio del cual proviene esa evidencia. Y lo dividen en evidencia 1 a la 5, de acuerdo a si el ensayo fue metodológicamente mejor realizado o si se refiere a ensayos clínicos. Los niveles 1, 2 y 3 se refieren a ensayos clínicos. Los niveles 4 y 5 son estudios con menor calidad de evidencia, básicamente consensos o series de casos o cohortes o casos y controles. Pero los niveles 1 y 2 corresponden a ensayos clínicos controlados, generalmente randomizados, y depende de la cantidad de pacientes incorporados, la calidad de la evidencia. Esta referencia es la que se usa casi mundialmente, pero ellos la referenciaron a un estudio particular que usa la Academia de Dolor y Anestesia. Bueno, ¿qué resultados tuvieron? Sobre 83 ensayos clínicos controlados, randomizados, la gran mayoría eran monoterapia. O sea, en realidad estos estudios casi exclusivamente son ensayos clínicos comparados con placebo y en monoterapia de estos 83.
y ellos compararon y separaron los estudios respecto a si la droga principal que era usada estaba en qué clase de droga. Así que vamos a partir con los anticonvulsivantes. Y partieron con la gabapeptina. La gabapeptina probablemente es uno de los anticonvulsivantes más antiguos que nosotros, con los cuales trabajamos nosotros. No sé si todos manejan neuropatía dolorosa en diabéticos, y yo me permití recortar, para hacer esto un poquito más fluido, recortar la tabla que resume los resultados de esta revisión sistemática. Y relevar solamente los aspectos relacionados con neuropatía diabética. De hecho, saqué los fármacos que no involucraban estudios donde hubiera una representación significativa de neuropatía diabética. Y la gabapeptina resultó en monoterapia, o sea, contra placebo, efectiva en nivel 2, lo cual hay casi ningún estudio de nivel 1 que constituye la mejor evidencia. La mayoría de los estudios que se consideraron efectivos o que se demostraron no efectivos son de nivel 2 o de nivel 3. Así que la gabapeptina fue uno de estos que resultó en varias dosificaciones, de hecho, efectivo como monoterapia. Y también se releva que hay un par de estudios donde se utilizó a gabapeptina más amitriptilina en dosis habituales y que se obtuvo mejores resultados que con gabapeptina sola. Y esto también es interesante porque en nuestra práctica clínica, con mucha frecuencia, vemos en nuestros pacientes que tienen neuropatía hiperalgésica, están usando combinaciones farmacológicas, algunas que son de evidente incompetencia farmacológica. No sé si ustedes tienen la misma experiencia, pero generalmente estos pacientes están con múltiples fármacos para manejar el dolor y no siempre tenemos conciencia de que estas combinaciones farmacológicas realmente sean efectivas. También se comparó pregabalina, y aquí quiero hacer una paréntesis especial, porque la pregabalina probablemente es la que más ha demostrado efectividad tanto en neuropatía como monodroga, tanto en neuropatía diabética propiamente tal, como en neuropatía diabética hiperalgésica relacionada en personas que tienen intolerancia a la glucosa, y que probablemente esta es el único fármaco donde hay ensayos clínicos controlados, randomizados en intolerantes a la glucosa, que es un problema para nosotros porque con la misma perspectiva tenemos pacientes también que debutan con neuropatías hiperalgésicas y tienen hiperglicemias postprandiales, solamente no cumplen los criterios para ser diabéticos, y hay poca evidencia en este grupo, y probablemente esta es la única droga que tiene un ensayo controlado, a lo menos uno, con efectividad. Claro, no es el mejor nivel de evidencia, tiene un nivel 3, pero también existe evidencia de eso, así que eso lo quiero relevar. De pregabalina existe harta información. Lo que sí es que la información que existe, los ensayos clínicos que demostraron la efectividad en nivel 2, usan dosis de pregabalina significativa. Con frecuencia vemos los pacientes usando 75 miligramos 2 veces al día, sin embargo, las dosificaciones parten para la efectividad de 300 a 600 miligramos, es decir, con 150, dos de 75, en la mayoría de los hospitales tenemos de 75, 2 veces al día, a 600, para tener efectividad. Dosis menores, no hay claridad de que tengan efectividad en disminuir significativamente el dolor. El otro elemento que la pregabalina versus otras combinaciones también tiene algún efecto sobre otros problemas relacionados con el dolor hiperalgésico, y que tienen que ver con los trastornos del sueño, los trastornos del ánimo, la asociación con depresión y otras comorbilidades que hacen y que perpetúan el dolor en los pacientes que tienen neuropatías hiperalgésicas. Y esto me pareció particularmente relevante porque no hay un aumento significativo de las reacciones adversas con pregabalina. Sin embargo, estos otros aspectos que también fueron medidos en varios ensayos fueron relevantes y abogan por el uso de pregabalina como monodroga.
Hay algunos otros fármacos que se han estado usando progresivamente, especialmente en diabéticos como el topiramato, por algunos efectos secundarios que tiene el topiramato, especialmente sobre la regulación del hambre y la saciedad. Y como se usan para el tratamiento estable de la migraña, algunos han estado usando topiramato, pero hay por lo menos 2 ensayos clínicos realizados con topiramato como monodroga con resultados contradictorios en términos de dolor. Insisto que estos están medidos en dolor. También la motrigina, que yo no tengo ninguna experiencia con la motrigina en el uso de dolor, pero aparentemente en neuropatía diabética tiene resultados contradictorios. En este paper, como se incluyeron estudios que eran de neuropatías relacionadas con quimioterapia o inclusive con neuropatías relacionadas con infección o infección por virus de inmunodeficiencia humana, aquí la lamotrigina tiene resultados contradictorios en neuropatía diabética. Hay ensayos que demuestran que es inefectivo en la terapia de la neuropatía en personas que están con quimioterapia. Pero la motrigina asociado a trastornos depresivos tampoco demostró en diabéticos como monoterapia en disminuir el dolor. Y algunos otros anticonvulsivantes como el ácido valproico también tienen resultados contradictorios como monoterapia, y la carbamazepina. La carbamazepina particularmente resultó inefectiva en neuropatía diabética, y esto está demostrado desde hace harto tiempo, y lo digo porque nosotros usamos carbamazepina, es una droga muy antigua, se usa bastante en la atención primaria en salud y se usa bastante todavía, tiene bastantes reacciones adversas, y hay varios estudios que demuestran su inefectividad como terapia, como monoterapia para el dolor. Y algunos otros anticonvulsivantes como el levetiracetam, que hay estudios de varias etiologías, incluido neuropatía diabética, que demuestran que no es efectiva. Y algunos otros que son anticonvulsivantes nuevos que han salido como una alternativa muy promisoria, que también están demostrados en neuropatía diabética hiperalgésica con inefectividad para modelar el dolor como monoterapia. Respecto a los antidepresivos también son otro grupo que con frecuencia se asocia, dada la relación que hay entre la neuropatía dolorosa y los síndromes relacionados con los trastornos del ánimo, tanto síndromes ansiosos como depresión, tanto en el sentido de que son gatillantes como acompañantes de la neuropatía hiperalgésica. De manera que aquí se han probado varios que resultan bastante efectivos. Uno de ellos es la venlafaxina. Venlafaxina se incorporó al mercado hace harto tiempo como una alternativa promisoria, especialmente para los síndromes relacionados con el contexto sistémico del dolor relacionado con depresión. Y aquí venlafaxina como monoterapia resulta efectiva en neuropatía diabética, y hay varios estudios relacionados con este. La dosis recomendada de venlafaxina es de 150 a 225 miligramos, que son lo que usaron los ensayos clínicos para tener la efectividad demostrada. Este fármaco resultaron tener menos efectos adversos que los tricíclicos. Sin embargo, en términos de dolor propiamente tal, resultaron similares en comparativo con carbamazepina. Aquí hay un problemita. Primero porque antes en ensayos clínicos se había demostrado que la carbamazepina no resultaba efectivo. Sin embargo, hay un estudio donde se hicieron 3 ramas de venlafaxina, más nuevos, digamos, que se hicieron 3 ramas comparativas de venlafaxina con carbamazepina e imipramina. Y en este estudio, en un ensayo clínico controlado con 3 ramas farmacológicas
y demostró que venlafaxina, que en otro estudio había sido efectivo, con un buen nivel de evidencia, era tan efectivo como carbamazepina e imipramina. La imipramina sí ha demostrado independientemente tener efectividad sobre la modulación del dolor. Y aquí es donde se crea hay dificultad para analizar independientemente la carbamazepina. Pero cuando analizamos la carbamazepina contra placebo es cuando habíamos tenido problemas. Aquí se compararon estos tres y estos tres resultaron tan efectivos como la venlafaxina. Pero también hay evidencia de comparación de venlafaxina con pregabalina, que es una de las cosas que nosotros siempre pedimos o queremos saber si hay por lo menos no inferioridad de un fármaco. Y la pregabalina ha resultado, hay por lo menos 2 ensayos clínicos que demuestran que pregabalina es mejor que venlafaxina en términos de modular el dolor neuropático propiamente tal, sin aumentar los riesgos de reacciones adversas. Probablemente si medimos algunos otros elementos que tienen que ver con depresión y que esto no es el motivo de la revisión sistemática, quizá venlafaxina ande mejor que pregabalina. La verdad es que esos estudios para estos endpoints probablemente están hechos, yo no los he revisado hasta ahora. Otro antidepresivo, la duloxetina, también demostró efectividad como monoterapia en neuropatía diabética propiamente tal, y también en otros tipos de neuropatía. Y hay estudios comparativos de duloxetina con gabapeptina y con pregabalina, y parece ser tan efectivo como estos otros fármacos. Y en términos de dolor, no habrían diferencias significativas cuando se comparan estas tres drogas, cada una paralelamente. Y la amitriptilina, como estos antiguos tricíclicos, antidepresivos tricíclicos, también demostró efectividad en términos de disminuir el dolor, así también como la imipramina. Y hay a lo menos un ensayo clínico que es un poco pequeño en realidad, y que eso también tiene que ver con la efectividad, y por eso es que es de un nivel de evidencia tipo 3 o nivel 3, que asocia imipramina con pregabalina, y aparentemente hay diferencias significativas en términos de disminuir el dolor. El escitalopram también tiene evidencias en neuropatía diabética, pero el ensayo clínico que incluye a los pacientes con neuropatía diabética tiene un componente menor de neuropatía, de pacientes con neuropatía diabética propiamente tal en los ensayos que fueron estudiados en este estudio, y por eso se califica como una efectividad tipo 3 o nivel 3, pero también tiene efectividad. Voy a acá. Bueno, y avanzando, hay algunas otras cosas como los endocannabinoides que no están estudiados en neuropatía diabética, por lo menos con ensayos clínicos controlados, así que los voy a dejar afuera en el comentario. Y dentro de los opioides tenemos dos que son opioides, pseudoopioides, que es el tramadol, y lo coloco porque usamos mucho tramadol en general en la atención en salud, que demostró efectividad en neuropatía diabética propiamente tal, como monoterapia y asociado a otros fármacos, particularmente paracetamol, que es probablemente la combinación que más se usa. Tramadol más paracetamol aparentemente potencia la acción analgésica, y eso está confirmado y comprobado en neuropatía diabética también. Además del tramadol, existe evidencia de uso de oxicodona en diabéticos en polineuropatía diabética con efectividad también, y aquí asociado en realidad. Esta asociación, lo que hay mayor demostración, porque hay algunos estudios hechos con oxicodona, pero no en ensayos clínicos controlados, randomizados, y aparentemente la oxicodona más pregabalina en pacientes naif a opioides podría tener mejor acción que oxicodona asociada a algún otro
algún otro fármaco para manejar el dolor. Y en esto hay evidencia. Hay evidencia nivel 2, así que es una bastante buena evidencia. Sin embargo, la oxicodona es un fármaco que usamos poco, más bien se usan otras combinaciones de opioides de los cuales no hay mucha evidencia en neuropatía diabética propiamente tal. Me llamó la atención la existencia que yo desconocía de uso de anticuerpos monoclonales con cierta efectividad. Hay un estudio con tanezumab hecho en neuropatía diabética propiamente tal, con la efectividad es bastante buena. Lo que sucede es que el ensayo clínico no tiene una rama tan grande de diabéticos propiamente tal, y por eso se calificó nivel 3, pero parece ser un promisorio enfrentamiento a la neuropatía diabética que hay que estudiar, por cierto, un poquito más. Toxina botulínica está probado su efectividad, pero esta toxina botulínica se usa en forma inyectable en sectores dolorosos de las extremidades inferiores. En esa forma de administración fue probada su efectividad y también son ensayos clínicos pequeños, pero existe evidencia en ensayos clínicos. Y también se evaluó otros preparados de administración tópica, como son la capsaicina en parches, que resultó con evidencia nivel 3, efectivo también, asociado, pero en parches, por cierto, en neuropatía diabética. Existen otras formas de administración de la capsaicina, que es lo que nosotros tenemos en Chile, que son las lociones y el gel propiamente tal, que en neuropatía diabética resultaron inefectivas en modificar el dolor neuropático. Yo sé que ha sido muy promocionada la capsaicina en estas formulaciones, sin embargo, a pesar de las informaciones que nosotros tenemos, estos ensayos clínicos no demostraron mejoría del dolor. También existe en Chile spray de isosorbide y spray, esto no sé si existe en Chile, de glicerol trinitrato, y que resultaron ambos efectivos en el tratamiento de neuropatía diabética. Bien, el dinitrato de isosorbide en monoterapia y el trinitrato de glicerol no quedaba claro si lo habían usado solo o adicionar a otro tratamiento sistémico, pero ambos resultaron efectivos, por eso es que no está muy claro esto. No sé si nosotros tenemos este otro fármaco en Chile. Y hay algunas otras cosas que yo no he usado nunca, que son las aplicaciones tópicas de clonidina, que resultan inefectivas adicionadas al tratamiento estándar en neuropatía diabética. Bueno, llamativo un par de otras cosas, que no mejoran el dolor la aplicación tópica de hierba de San Juan. Como en Chile existe hierba de San Juan y se usa bastante en infusiones, me pareció interesante que lo mencionaran como ensayo clínico. Efectivamente hay ensayos clínicos con hierba de San Juan tópica, con terapias tópicas con aceite de nuez moscada también. Y sí me llamó la atención, yo no sé si alguien tiene alguna experiencia con esto, pero hay un ensayo clínico con extracto de Citrullus colocintis, que tuve que buscarlo, que se llama coloquintida o cuera, que es una planta que aparentemente crece en el Mediterráneo. No sé si nosotros tenemos en Chile, yo no encontré información, pero hay un ensayo clínico que demuestra que el uso tópico de esta planta podría tener efectos sobre el dolor. Y son ensayos clínicos pequeños que están colocados acá. ¿Sí? Algunas otras cosas que probablemente nosotros no tenemos, pero me interesó comentarles finalmente, sobre todo porque se usa en forma poco estructurada la acetilcarnitina, que no ha demostrado ninguna evidencia y existen ensayos clínicos en neuropatía diabética de que tenga beneficios sobre el dolor. Entonces, finalmente, quiero concluir
que la mayoría de los estudios son ensayos clínicos controlados y la mayoría tiene una cantidad suficiente de pacientes diabéticos como para considerarlos dentro de la evidencia. La mejor evidencia disponible que tenemos en este momento del tratamiento de la neuropatía diabética dolorosa es en monoterapia con amitriptilina, duloxetina, gabapentina, venlafaxina y pregabalina, y asociada la oxicodona como terapia complementaria, porque las ramas de estos ensayos clínicos tenían una cantidad suficiente de pacientes como para estar en nivel 2 o 3, en nivel 2 por lo menos, no hay de nivel 1. Y además porque había varios estudios que apoyaban estos fármacos como monoterapia. Y existe una evidencia nivel 3 que, a pesar de que es menor evidencia, parecen bastante promisorios pero son menos ensayos o tienen menos pacientes, con anticuerpos monoclonales como el tanezumab, con la toxina botulínica, con los parches de capsaicina y con algunos otros tratamientos locales como la quineína y el dinitrato de isosorbida en spray. Eso quería contarles respecto al caso. Voy a dejar de compartir para dejarle la palabra al doctor Salman. Muchas gracias, Roxana. Vamos a parar aquí.